Hola, ¿qué tal, amigos de Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones? Estamos en un día más de transmisiones desde casa. Hemos abandonado esta semana momentáneamente de nuestro estudio de transmisiones en Canal 6 Media Group, pero no abandonamos la labor informativa, y es que hay mucho de qué platicar en el mundo del deporte, más allá de que no hay actividad actualmente en este país y en gran parte del mundo. No hay ligas, no se juega ninguna especie de deporte amateur tampoco. Ha quedado detenido totalmente el ciclo de los deportistas amateurs rumbo a los Juegos Nacionales CONADE, por ejemplo. Sin embargo, pues nosotros seguimos con la labor informativa. Y para el programa del día de hoy nos da muchísimo gusto tener conectados también con nosotros en esta frecuencia, él sí desde su trabajo, a Luis Castillo, un periodista deportivo que de muchos años de trayectoria a nivel nacional, que ha tenido un largo recorrido por diferentes medios de comunicación. Hoy por hoy es columnista de uno de los diarios más populares del país, de Diario Récord. También trabaja en la Octava Sports, en MBS, en fin, es uno de los periodistas nacionales más connotados de los últimos años, y le agradecemos mucho la gentileza que nos acompañe en este primer bloque para platicar sobre algunos temas que están en estos momentos en boga dentro del fútbol nacional, como es la posible reanudación de la Liga MX, que me parece que no habrá posibilidad de hacerlo en abril y mayo, y también para platicar de algunos otros temas. Le queremos preguntar él cómo ve a la distancia a Monarcas Morelia. Antes de ir contigo, Luis, permíteme saludar a mis compañeros rápidamente. Mitch Cárdenas, Eder Ávila, Sergey Román, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola Marco, muy feliz de estar aquí con ustedes ya a mitad de semana, ¿no? No se pasa tan rápido cuando uno está en casa, pero bueno, para llevarles la mejor información. Y hoy nuevamente un gran invitado, un periodista con mucha experiencia, que nos hablará pues de los temas que ahorita están en el momento, ¿no? Sobre qué va a pasar con la Liga MX, ¿se reanudará ya la liguilla o qué pasará? Y también por ahí el fantasma Figueroa, ¿no? Que encendió Twitter por un Sí, comentario polémico. hablaremos más adelante, por supuesto, sobre el fantasma Figueroa. Eder, Sergio, ¿cómo están? Muy bien, Marco, Marco. te saludo con gusto. Adelante, señor Sergey Román, lo veo con muchísimas ganas. ¿Cómo están? Es que estaba de izquierda a derecha, señor Eder Ávila. Mucho gusto, Marco. Luis, bienvenido a este panel que Gracias. ahora hacemos virtualmente, las ventajas que nos da la tecnología. Acá, desde nuestra zona de confort, para algunos cuates por ahí. Y pues sí, muy incendiario, luego algunos tweets que mandó ahí el fantasma Figueroa, e interesante que hablemos en 2 programas consecutivos de lo que viene siendo la Liga de Ascenso. Ayer lo hicimos con el director técnico de Correcaminos, uno de los equipos con más historia en lo que viene siendo la Liga de Ascenso, y nuevamente lo vamos a volver a retomar ese tema porque es muy interesante lo que puede pasar con la categoría de plata. Eder, ¿cómo estás? Hola Marco, te saludo con gusto. Ahora sí, Mitch, Serge, por supuesto, saludamos a Luis. Bienvenido a estar acá en esta tu casa. Pues sí, será muy llamativo platicar acerca del tema del ascenso, que también va a sufrir un impacto económico bastante considerable, tomando en cuenta que la máxima categoría del fútbol mexicano y todas las demás ligas del mundo van a sentir esto que es el impacto tan fuerte que propiciará el coronavirus, y sobre todo será muy llamativo ver la manera en la que la División de Plata termina por abordar esta situación, sobre todo también teniendo en cuenta lo que viene sucediendo con las declaraciones de máximos dirigentes de la Federación Mexicana sobre la posible anulación de cara ya a la Junta de Dueños del ascenso y descenso, esta dinámica que se viene teniendo en el fútbol mexicano. Pues ahora sí te saludamos con mucho gusto, Luis Castillo. Gracias por acompañarnos en esta edición especial desde casa de Ecos del Quinceo. De verdad, te agradecemos la gentileza, conocemos tu trayectoria, sabemos que eres un periodista de todo terreno, y eso me parece muy importante, y es para nosotros un honor que nos acompañes el día de hoy. Igualmente, un gusto saludarles a toda la audiencia de Ecos del Quinceo. Ya lo decías, a nosotros por unas dinámicas que tenemos, tanto aquí en MBS Televisión, donde estamos, en este estudio donde se hace todas las noches Reacción en Cadena, con Carlos Albert, con Gerardo Velázquez de León y Enrique Beas. A mí me tocó jugar desde el estudio central, y a nuestros compañeros, en el caso de Carlos, por la edad, porque hay que recordar que las personas mayores de 60 años no se pueden exponer, él está en su casa. Gerardo, aunque no
no es de 60, pues parece más de 60 o de 70, y Enrique también por ahí, porque andaba un poco malón, pero aquí estamos, un gusto estar en comunicación con ustedes a través de esta plataforma, y pues a la orden, a platicar de lo que más nos apasiona. Nos gustaría comenzar con tu trayectoria un poco, Luis, si nos puedes hacer un breve resumen, pero sobre todo viajar al pasado y recordarnos cómo empezaste en esto del periodismo deportivo, qué te movió, cuántos exámenes de matemáticas reprobaste para llegar a esta parte tan apasionante que es el periodismo deportivo. Fíjate, rápidamente lo resumo, y creo que lo traemos en la sangre, y quiero referirme a todos, porque yo desde chavito jugaba con un periódico, con el saco de mi abuelo, hice una cámara de cartón, una caja de cartón, y jugaba a dar noticias. Entonces, yo soy de Morelos, de Cuautla. Yo creo que como en un alto porcentaje, todos en algún momento, al gustarnos el fútbol, quisimos ser futbolistas profesionales. Me encaminé ahí, me fui a probar a Zacatepec, en ese momento todavía segunda división, en Arroceros Cuautla, que era la tercera división. Pues me dijeron, obviamente un entrenador me dijo, ¿sabes qué, mi querido Luis? Pues mejor vete a estudiar, porque aquí no vas a tener futuro, ¿no? A los 15 años le tomé la palabra, y a partir de ahí, obviamente, le dije a este personaje, en algún momento, saludos, mi querido Félix, el director de cámaras y productor de Reacción en Cadena y de otros espacios. A partir de ahí le dije, me voy algún momento nos vamos a encontrar, la vida nos va a dar el momento de encontrarnos. Y empecé a hacer, a la par de que salía de la secundaria, entré a la prepa, como todos, como becarios, entré a una estación local en Morelos, previo al Mundial de Francia 98, hacer cápsulas, pues era mi sueño, podía estar en un programa de radio, y de ahí me vengo a estudiar la Universidad de la Ciudad de México. Es cuando doy el salto, empiezo en un programa de radio que tiene en la actualidad, se llama Comentando el Fútbol, con Jesús Domínguez García, un programa seguramente debe ser de los más añejos en la industria de la radio en México. De ahí también surgieron, o se les dio la primera oportunidad a gente como Francisco Javier González, Fernando Schwartz, como Gerardo Peña, mucha gente, Alfredo Ruiz, Toño Moreno, mucha gente pasó, se formó en ese programa, ¿no? Y a la par de que yo estaba en ese programa, los domingos nada más, te estoy hablando del 2000, cuando el internet estaba en pañales, cuando no existía Twitter, cuando no existían redes sociales, y la radio como hoy sigue siendo ese medio de penetración junto con la televisión en nuestro país en un alto porcentaje. Entonces, informabas ahí, empecé a crecer ahí, después me fui por una invitación de un buen amigo que conocí ahí en ABC Radio, me voy a IM Sports, y ahí en IM Sports, un canal de deportes que aún ahí sigue haciendo su esfuerzo, salto a TVC Deportes, y bueno, de ahí de TVC Deportes me parece que ha sido una historia maravillosa la que viví con grandes compañeros, Gerardo Velázquez de León, Gilberto Alcalá, Rafael Ocampo, Max Marín, Chirinos, Beto Bernard, después vino Juan Carlos Zúñiga, Abraham Guerrero, Enrique Beas, ¿no? Y me tardaría una hora, ¿no? Porque la percepción que tenemos nosotros es que ese TVC Deportes, ese programa de las noches, pues hoy lo que vemos, y sin afán y modestia aparte, hoy lo que vemos en otros canales, pues ahí empezó realmente una discusión directa, frontal, polémica. Estamos hablando de hace 10 años, hace 10 años, y bueno, de ahí estuve 2 años en TVC, justo me llega la invitación de un buen amigo, Emanuel García, para integrarme aquí a Reacción en Cadena. A la par estaba en Televisa Radio por invitación de Enrique Beas, narrando partidos de fútbol y con un programa, y justo también el año pasado nos integramos a ese proyecto de Grupo Radio Centro, hoy que sigue siendo Grupo Radio Centro, pero la Octava Sports también con altas pretensiones y con mucha ilusión siempre, compañeros, de seguir creciendo. Espero que no me haya alargado, ya se me haya acabado el tiempo. Al contrario, acabas de demostrar una tremenda capacidad de síntesis, mi querido Luis, porque tu trayectoria es muy larga ya. ¿Cuántos años entonces? 18 años, ¿no? 18 años. Sí, te estoy hablando del Mundial 98, que lo sigo tomando porque al final, aunque era un chavito de 16 años, pues ya entraba a una cabina, ya me dejaban grabar. Obviamente, como todos, insisto, y que ese es el mensaje, no sería lo ideal, pero así empezamos todos picando piedra y siendo becarios, porque es un oficio el de los medios tan sui generis,
que tienes que buscarte esa oportunidad. O sea, más de la mitad de mi vida dedicada a esto, ¿no? Bueno, vamos a ir a una breve pausa de un segundo nada más, mi querido Luis. Regresamos enseguida para seguir comentando. Ya estamos de regreso en Ecos del Quinceo, el Cerro de tus Pasiones. Un saludo muy especial si nos observas en el interior de este maravilloso estado de Michoacán, en especial si estás con tu familia jugando de local como nosotros por este tema del coronavirus. Estamos en diálogo con Luis Castillo, periodista deportivo, quien nos concede un momento de su tiempo, de su apretada agenda todos los días para platicar de diversos temas del fútbol mexicano. Ya nos comentabas tu trayectoria, en realidad pues mucho camino recorrido para tan corta edad, mi querido Luis, y si me lo permites, pues vámonos a algunos temas de la actualidad en el fútbol mexicano. ¿Qué aprendiste del mundo del ascenso, Luis? ¿Qué aprendiste cubriendo tantos partidos del ascenso? ¿Y cómo tomas el hecho de que hoy se platique en las esferas, en las altas esferas del fútbol nacional, la posibilidad de suspenderlo, de no darle la posibilidad de ascender en los próximos años? Historias, anécdotas, por supuesto que para mí en lo particular fue la oportunidad de empezar a narrar, pero yo indudablemente hoy el resultado de que hoy estén los equipos ahí, justamente ahí en esta batalla que la puedo llamar no sin sentido, también es responsabilidad en ocasiones de ellos, por supuesto. Entiendo que hay grandes esfuerzos por parte de empresarios por poder poner inversión en una ciudad, en una localidad, de llevar el fútbol profesional. Pero creo que aquí la gran moraleja para ellos es que deben de ser ordenados, porque hoy lo publicábamos hace unos días en Récord, los 12 equipos no aprobaron la certificación por una sencilla razón: los temas administrativos y financieros. Para que una empresa tenga resultados a corto y mediano plazo, debe tener una sana administración, y me parece que ojalá estos grandes empresarios, y porque además hay que reconocerles que invierten y arriesgan su patrimonio, ojalá puedan llevarse ese aprendizaje de decir, ok, fallamos en esto, tenemos que construir en esto. Ojo, escuchaba a los demás compañeros al inicio, me llama mucho la atención algo. Por supuesto que hoy con toda la pandemia del COVID, las reuniones se siguen aplazando, las reuniones trascendentales, pero tuve acercamiento a gente que está operando muy de cerca el fútbol y me decía, oye Luis, independientemente de lo del COVID que pasó, que crea una crisis financiera en el fútbol mexicano, de la devaluación del dólar o del peso hacia el dólar por el tema del petróleo, hoy los dueños del fútbol del ascenso tuvieron que haber tomado el tema de la Liga de Desarrollo durante 5 años para fortalecerse financieramente. Creo que ojalá, está parado eso indudablemente, pero creo que aquí el tema va más porque esos equipos tengan una estructura administrativa. Ese es el gran tema hoy. Hoy te lo pide, te lo exigen las altas normas, los estándares internacionales para que puedas tener esos alcances. Me parece que esa sería el principal argumento de el por qué ojalá pudieran dar ese paso y asimismo hacer crecer a los equipos del ascenso. El lunes publicábamos en Récord como un equipo de ascenso hoy no se puede sostener, no es autofinanciable, y eso al final un dueño se termina cansando de estarle metiendo dinero y dinero y dinero con la ilusión de ascender y tal vez recuperarse un poco con los derechos de transmisión. Oye, Luis, ojalá, sí. Entonces, en ese sentido, ¿crees que lo mejor que le puede pasar a la Liga de Ascenso es darle una pausa para que los equipos recapitalicen y tengan una solidez económica más sustentable? Me parece que sí. Mira, hoy es el gran reto. Lo vemos, al menos ya 6 equipos. Necaxa está por anunciarlo, San Luis lo va a anunciar, este reajuste salarial, ¿no?, que va a haber en el fútbol mexicano, es decir, les van a pagar un porcentaje del 100% y el restante se los diferirán. Hay equipos en el fútbol de ascenso que por respeto a ellos, no voy a decir los nombres, pero son 4 equipos, que si esto sigue así, no llegan a abril, no pasan el mes de abril. O sea,
colapsarían financieramente. Y ese es un tema. Los derechos de televisión en el ascenso son muy pobres, ¿eh? Son muy pobres. O sea, menos de $1 millón de pesos por derechos de transmisión. Claro, no, o sea, no te solventa los derechos de transmisión. ¿De qué viven los equipos del ascenso? Esa es la gran pregunta. Entonces, ojalá, de todas crisis debemos de aprender, y creo que de esta, la que estamos iniciando, el fútbol de ascenso y la Liga Premier también, y la TDP, tercera división, tendrán que aprender mucho, ¿no? Porque ya hay equipos que en el ascenso, sin hacerlo oficial, que le han dicho a los jugadores, ¿sabes qué? No sé si pueda pagarte ya el mes de abril. Es un tema bien, bien complicado, porque indudablemente que el sueldo para un empleado es lo más importante. Y dirán ustedes, oye, pero es que tiene ingresos los equipos. Sí, un equipo ingresa en promedio del ascenso 9 millones de pesos anuales de publicidad. Como decías tú, no es nada. No te garantiza la operación mensual de un equipo. Nada, yo creo que ni cerca. Oye, Luis, pues está muy interesante el tema del ascenso. Sin embargo, queremos aprovechar que estás con nosotros para que nos hables un poquito de Monarcas. ¿Qué opinas tú a la distancia de esta institución? ¿Qué opinas de Monarcas en la historia y qué opinas del Monarcas actual, Luis? Uy, fíjate, hoy he tenido la oportunidad a través de la octava de ir constantemente, no a todos los partidos, pero sí ir a narrarlos. Me parece que es un equipo que hoy en día, con el cambio de administración, Álvaro Dávila hizo muy bien las cosas. Hoy con la llegada de Mauricio Lanz, con todo el soporte que tienen, están construyendo un proyecto. A mí me queda muy claro que están construyendo un proyecto a mediano plazo y que pueden llegar a hacer bien las cosas. Yo creo que lo primero para tener un acercamiento con el aficionado es el estilo de juego, y eso Pablo Guede lo tiene muy claro. No es un equipo que puede perder, sí, y lo vimos en el penúltimo partido, último, que fue ayer en Morelia, si mal no recuerdo. No, el penúltimo contra Cruz Azul. Contra Cruz Azul, que fue espectacular. Fue un partido que ahí estuvimos, que ustedes seguramente también. Fue de esos partidos que, yéndole a Monarcas y aún perdiendo, sale satisfecho por la entrega, por el estilo de juego. En verdad creo que ojalá ahora que regrese el fútbol haya esta calma, esta paciencia para Pablo Guede y pueda tener buenos resultados. ¿Qué es? Me decías, en la historia, por supuesto que es un equipo que significa mucho para el fútbol mexicano. No es de los grandes, evidentemente, pero yo estaba muy chavito y me acuerdo de ese equipo de la Tota Carvajal, ¿no? De Nicandro Ortiz, de ese equipo del Mudo Juárez, del Fantasma Figueroa, que ahora platicaban, de Carlos Solá Heredia en la portería, de Bustos, de tantos nombres, de esos finales de los 80, principios de los 90, después Cominso, Franco, Almirón, Heriberto Ramón Morales, siendo campeón en el 2000, se me escapan nombres, bueno, el flaco Luis Fernando Tena. Es decir, siempre ha sido un referente, un animador importante Monarcas Morelia, y por eso para el fútbol mexicano siempre es bueno que haya este tipo de equipos, ¿no? En su momento, hoy no tiene la gran inversión, pero trata de ser Monarcas Morelia un equipo que anime el campeonato, y me parece que eso es importantísimo. ¿Por qué ahora, crees? Luis, adelante, Mitch. Y que, Adelante. bueno, incluso el Tata Martino ha destacado a este equipo de Pablo Guede, ¿no? Dice que es un equipo diferente, y es que Pablo Guede, pues el torneo pasado agarró al equipo pues muy mal y llegó hasta instancias pues casi finales, no estuvo Claro. nada ahí contra el América, con un estilo propio y que muchos han dicho que es único aquí en el fútbol mexicano, ¿no? De acuerdo, Mitch, a mí me parece que con los elementos que tiene Pablo Guede ilusiona a la afición, o sea, desde con todas las altas y bajas que puedas tener, usos en la portería, hoy Luis Malagón, Vegas en la central, Achillier entrando y saliendo, lo que te puede potenciar, aunque tuvieron la baja de Edison Flores, la gente del medio campo como Osuna, Aldo Rocha, que es un auténtico referente del campo. Bueno, la figura del equipo, seguramente en el mundo, me atrevo a decir, la figura del equipo es el lateral derecho, Shaggy Martínez. No hay en el mundo, y eso es lo que tiene Monarcas normalmente, como dice Valdano en alguno de sus libros, ¿no? Lo que importa es del 10 hacia arriba, de los laterales nadie habla, y en Morelia la figura es el lateral derecho, el Shaggy Martínez. Es decir, es un equipo que está muy claro que apuesta a la colectividad, y eso a veces se pierde
en esta visión de que hoy apostamos a las grandes figuras en los equipos y hoy la principal figura, juego y bromeo con lo del Shaggy, la principal figura de Monarcas Morelia es el estilo de juego, la colectividad que tienen, porque hace que todos luzcan, ¿eh? Ahora, Luis, seguramente tú coincidirás de alguna manera con que mencionabas ya previamente el proyecto de Mauricio Lanz, quien llega pues en el mercado invernal a esta institución. Pero estarás tú quizá de acuerdo con que no es la manera de presentarte tú como director general, porque no es el presidente, sino el director general, diciendo que no vienes a hacer a este equipo campeón. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Qué le dejas a la afición? Coincido contigo, pero a ver, y te la cambio. Si Mauricio Lanz hubiera dicho, vengo a hacer este equipo campeón, ¿qué hubiéramos dicho? Ah, no, ¿cómo vine a engañar a la gente? ¿No? Métele unos billetes, ¿no? Si lo quieres hacer campeón, demuestra. No, es que va empezando su gestión. Está empezando su gestión. Y yo creo que y que aquí hablamos de Mauricio, pero ojo, que hay un personaje clave, inteligente, joven, que le puede cambiar, que es el nuevo, llamémoslo así, presidente del Comité de Fútbol de Grupo Salinas, Severiano García. Un joven, el buen Sebe, que trabajó en una marca de ropa deportiva durante muchos años, ahí muy pegado a la selección, estuvo en Atlas, mal no recuerdo. Vamos a ver si puede con el paquete, ¿eh? O sea, lo que es cierto, estoy de acuerdo con ustedes, nunca puedes decir, no vengo a ser campeón. Se equivoca Mauricio Lanz, ¿no? Porque el mensaje tuvo que haber sido, vengo a construir un equipo, 1, que sea protagonista, 2, que sea animador, y 3, que nos lleve al título. En eso estoy completamente de acuerdo con ustedes. ¿Tendrías que renovar a Guede? Si tú fueras directivo de Monarcas, ¿renovarías a Guede? Porque ya termina contrato, terminando el clausura. Sí, siempre y cuando creo que se perdió. ¿Ahí me escuchan? Sí. Te escuchamos, pero no te vemos. Sí, espérame, es que no sé. A ver, ahí está. No puedo iniciar porque el anfitrión lo inhabilitó. Alguien me inhabilitó, pero me escuchan, ¿no? Sí, no, ¿lo puedes habilitar nuevamente, porfa? Sí, alguien me inhabilitó. Bueno, pero les sigo platicando, me avisan cuando ya esté la cámara. Pablo Guede se debe de quedar en Monarcas Morelia siempre y cuando Guede quiera quedarse, ¿no? Me parece... Sí, es correcto. Ahí está, ya estamos de regreso. Me parece que eso es clave, ¿eh? Ha tenido las ofertas de San Lorenzo de Almagro, muy claras ahí, que esa es la clave. Yo apostaría, si yo fuera el presidente de Monarcas Morelia, le renovaría el contrato de inmediato, le haría un contrato multianual para que se quedara, porque sé que con Pablo Guede el título puede estar más cerca que con otro entrenador, ¿eh? Claro. Oye, Luis, ¿y algún jugador de Monarca rápidamente te gusta para selección? Híjole, el Shaggy merece una oportunidad. El Shaggy. De lo que es. Yo creí que ibas a decir que Rocha. Pero es que el Shaggy, ¿a quién sienta? El Shaggy, ¿a quién sienta? Luis, de la selección mexicana. Creo que Rocha tendría una oportunidad más ahí, ¿no? Ojo, no me dijeron de titular, ¿eh? De llevarlo dentro de los 18, 20. Ah, bueno. Un partidito molero. Estás hablando de un partidito molero, no nada de trascender un mundial ni nada. No, pero bueno, darle la oportunidad. Creo yo que el chico que tiene mucha proyección es Luis Malagón, ¿no? Hoy en este proceso preolímpico, a mí se me hace un extraordinario arquero ¿de qué parte de Michoacán se me fue ahora? De Zamora. Zamora. De Rafa Márquez. Ah, perfecto. Es un tipo que la gente, si logra consolidar su carrera, va a ser un gran referente de Monarcas Morelia. No tengo la menor duda, ¿eh? Me parece que la calidad que tiene este portero puede ser un referente en Monarcas. Lo de Aldo Rocha, a mí me termina llamando mucho la atención. El Mono Zuna, que aunque ya la veteranía, obviamente le pesa, el Mono llegó a ser seleccionado nacional en su momento, el Yuca Sansores, en fin, a mí me ganan de repente la afición por Morelia por lo que significa para el fútbol mexicano, ¿no? Insisto, un equipo animador. Estás tocando un vals muy interesante. Miguel Sansores, caso Miguel Sansores. Acá, ahora sí que en el barrio lo matan. Acá en Morelia lo crucifican jornada tras jornada. A lo largo de pues los 9 años que he estado aquí, lo han crucificado. Que ha ido y venido, ¿no? Fue a Nesa, fue a Mérida, fue a Hidalgo.
en los últimos años que ha estado acá Miguel Sansores, ¿cómo lo han visto ustedes ahora sí que fuera del territorio de Morelia, de Michoacán? Mira, indudablemente la calidad la tiene para estar en primera división, pero ojo, no es un jugador resolutivo, como diría Juan Carlos Osorio, no es un jugador que te pueda marcar la diferencia. Sí, por supuesto, por eso está Aristeguieta, ¿no? O sea, en el plan de un equipo, de un entrenador, el Yuka Sansores es la línea B, sin faltarle al respeto, insisto, pero tu hombre top es Aristeguieta. O sea, a eso me refiero. Por supuesto que es criticado. Y para eso lo trajiste, ¿no? Exacto, pero es criticado porque confían en él, creen que él puede ser la referencia. Ya sí es un jugador también maduro, ya no es ese chavito. Ya no es el canterano que le llamaban. Ya lo de canterano ya no puede ser, ¿no? Ahora Luis, un tema. La última pregunta, Eder. Sí. Última pregunta, que se nos está acabando el tiempo, Luis. ¿No podría ser el tirarle la flor del Tata Martino al Monarcas de Pablo Guede por el tema de ser quizá compatriotas? Porque se me hace raro y me hace ruido que si es el equipo que más le gusta, ¿por qué no ha llamado todavía a alguno de ellos? Tal vez el caso de Aldo Rocha o el caso del Shaggy Martínez, que fueron de los más destacados del torneo pasado. ¿Por qué no le ha llamado quizá, no digo que para un mundial, evidentemente, pero sí para un miniciclo? De acuerdo contigo. Yo creo que también es el respaldo, perdón, aquí está la compañera microfonista de MBS, ya nos están microfoneando. Me parece que el que te guste colectivamente cómo juega, porque así lo expresa el Tata Martino, no quiere decir que le llame particularmente la atención a un futbolista. Yo lo entiendo así, ¿eh? Sí. O sea, me gusta cómo juega, pero entonces me tendría que llevar ¿a quién? A Vegas de central, díganme otro nombre de un extranjero. Entonces, me parece a Rodrigo Millar. Al Chino Millar. Es decir, creo que lo que dice el Tata es, me gusta el estilo de juego de Monarcas de Guede. Eso no quiere decir que le guste futbolísticamente un jugador en particular, ¿no? Venga, Luis, pues muchísimas gracias por la gentileza. Te dejamos para que vayas con toda Reacción en Cadena. De verdad te agradecemos de todo corazón y muy sinceramente este enlace. Pues ya sabes que acá tienes unos buenos amigos en Ecos del Quinceo. Cuídate mucho. Perfecto. Un saludo a toda la audiencia de Ecos del Quinceo y ojalá se repita esto más habitual. Claro, va a ser un gusto. O cuando vaya por allá a Morelia, les caigo. Ya vi dónde está el estudio, ahí en un edificio. Así es. ¿No? Así es. Para pues que vean. Ahí te esperamos, Luis. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Saludos, Luis. Muy bien. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos a continuación porque tenemos más de qué hablar. ¿Qué dijo el fantasma Figueroa? Ya lo vamos a resolver a continuación. Estás en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Ya estamos de regreso en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones, en esta edición casera de nuestro programa, jugando de local y triunfando como siempre. Ojalá que ustedes estén tranquilos, aprovechando los momentos que tengan en familia en esta contingencia sanitaria por el coronavirus. Hay que cuidar especialmente a las personas mayores de 60 años de edad, que son los más vulnerables, para que estén muy atentos de ese tema. Estuvimos muy atentos de lo que tiene que ver con la posible reanudación de la Liga MX, y no hay buenas noticias. Evidentemente, en un nivel generalizado, eso es lo que menos importa en estos momentos en la sociedad mexicana. Sin embargo, nos atañe mucho a nosotros como programa deportivo y al parecer hay malas noticias. Vamos a ver esta nota que han armado en conjunto Michel Cárdenas y Eder Ávila y después comentamos porque se ha terminado, al parecer, todo parece indicar que se ha terminado ya la fase regular del torneo y que de reanudarse el Clausura sería directamente en la liguilla. Vamos a escuchar la nota y regresamos para comentar. Existe la posibilidad de que la fase regular del torneo Clausura 2020 de la Liga MX ya no se celebre. De acuerdo a diversos reportes, los dueños de los equipos de la Liga MX han descartado que la actividad se pueda reanudar en los meses de abril y mayo. La opción sería en el mes de junio, y en caso de ser así, ya no habría tiempo para programar las 7 jornadas restantes del Clausura.
Las propuestas que hay sobre la mesa para concluir la competencia son 3. La primera es jugar una liguilla con los primeros 8 clasificados ahora mismo en la tabla general, lo cual dejaría a Monarcas Morelia sin posibilidad de acceder. La segunda opción es jugar una liguilla con 10 equipos, la cual incluiría 2 juegos de repechaje. Esto le abriría la posibilidad a Monarcas de ser uno de los 2 equipos que vayan a la repesca. La tercera opción es declarar nulo el campeonato. En ese caso no habría campeón del Clausura y la actividad del fútbol mexicano se retomaría en el torneo Apertura 2020, estipulado a iniciar a finales de agosto. ¿Habrá liguilla para Monarcas? Pues ahí está la información. ¿Cómo la ven, muchachos? El panorama no es alentador, por supuesto, para muchos equipos que en estos momentos no están ubicados en zona de liguilla, porque se habla, mejor dicho, de 3 opciones. La número 1 es reanudar en junio con una liguilla directa con los 8 que ahora están clasificados, lo cual me parece muy lógico. La opción número 2 involucra a 2 equipos más. Hacer una liguilla con 10, es decir, 2 duelos de repechaje que de ahí salgan los 8 definitivos. A mí esta opción no me parece tan lógica. Digo, ¿por qué incluir al 9 y al 10? Si con los 8 que ahora están ya sería, aunque seguramente esto podría darse por presión de los equipos que en estos momentos están ahí cerquita y que dicen, bueno, es muy injusto que me saques la posibilidad. Si yo a lo mejor en la jornada número 11, que es la que seguía, ya me podía colocar ahí. La tercera opción es que se declare nulo el Clausura 2020. Pues vaya, Monarcas Morelia con la llamita encendida para meterse a un repechaje, ¿no? Sí, a Monarcas obviamente le conviene la segunda opción, pero como bien dices, yo no veo por qué le darían chance a los otros 2. Digo, total, al final va a ser la liguilla y que sea como siempre, ¿para qué más cambios, no? Sí, seguramente lo que se decida a nivel federación tendrá mucho que ver con lo que también se esté proyectando a nivel mundial. Había un panorama demasiado optimista al llevar o intentar llevar el torneo pues ahora sí que a la manera más pronta de poder jugar nuevamente. Incluso se hablaba de abril, después sale el subsecretario de Salud y dice que no, que abril pues va a estar totalmente en emergencia sanitaria. Paralizado el país por una emergencia sanitaria, y pues ahí obviamente pues se descarta totalmente esta opción. En otros países como Inglaterra o Alemania se dice que se jugarán a puerta cerrada. Está proyectado para mayo jugar a puerta cerrada, pero hay un epidemiólogo alemán que hablaba mucho de que en lo que su opinión dictaba y su experiencia dictaba era que los eventos masivos se dieran hasta el 2021 por la posible mutación de un virus hasta que no se efectúe una cura real. Y pues con todo esto, pues la realidad es que pues no hay nada cierto, Marco. Sí, no, bueno. Adelante, es, Marco, un tema bastante complicado, sobre todo porque se ha elevado exponencialmente las cifras aquí en nuestro país del coronavirus, sobre todo la última semana. Hay que recordar que se tenía presupuestado que para mediados de abril, por allá del 18, 19, el coronavirus alcanzara su pico más alto. Y es lo que se está esperando, o al menos las respectivas autoridades sanitarias es lo que tienen en mente, de que se alcance la curva más alta, el punto más alto de esta pandemia aquí en México. Pero habrá que ver sobre todo cómo se comporta este virus aquí en territorio michoacano. Hemos visto los estragos que ha hecho, sobre todo en el viejo continente, con Italia, también con España. Y si se llegara a dar una situación de ese tipo, al menos aquí en nuestro país, se complicaría todavía más la situación, porque, por ejemplo, en Italia la cosa está muy complicada, el tema de la Serie A es lo que menos les interesa, pero sí es un problema, porque evidentemente hay compromisos económicos que hay que solventar y hay que de alguna manera cumplir. Por lo tanto, la Liga MX ya me parece un tanto descabellado por cómo se están manejando los números. En
cuanto a casos positivos y todavía los que faltan por confirmar, que se pueda reanudar con fechas dobles, como se había manejado al inicio de esta pandemia. Esa ya no existe. Eso ya está descartado. Ya completamente difícil, pero voy a lo que ustedes dicen, no veo mucha razón, sobre todo por la premura que existe, para hacer un torneo con 10 participantes. Ajá, o sea, un torneo, una liguilla de alguna manera, porque se dice pues que a fin de cuentas la liguilla es un torneo nuevo. En fin, yo veo algo ilógico, o sea, ya tienes a los 8, comienza, ¿no? Pero también parte de ahí los compromisos televisivos que se tengan y los contratos de los demás equipos. Por eso también la presión. No estamos hablando tanto de cancelar el torneo, pero si los casos siguen y esto va aumentando, pues creo que al final lo futbolístico queda al último, o sea... Sí, de acuerdo, yo tengo una propuesta y me parece que es clara, muy viable. Seguramente, pues lo que yo diga, pues obviamente se va por un tubo. A final de cuentas, pues los que marcan son los de la federación. Realmente, esto no creo que se juegue de manera masiva hasta por ahí del mes de noviembre, ¿eh? O sea, siendo optimistas, hasta por ahí del mes de noviembre. México va atrasado en cuestión del avance de la pandemia. Afortunadamente, no sabemos si afortunado o desafortunadamente para el país, seguramente es muy afortunado nuestro país. Al menos vamos 3 meses atrasados desde el primer caso de pandemia, 4 meses atrasados desde el primer caso que se dio en China. Estamos hablando de que si en China apenas se está hablando de regresar a la normalidad en este tipo de eventos, estamos hablando de que al menos 4 meses más va a terminar México de erradicar pues todo este problema, y con ello pues obviamente no se podrán dar de alguna manera los eventos masivos. Podrías empezar quizá por ahí del mes de octubre, septiembre, dependiendo de cómo se dé la situación, jugar a puerta cerrada con el torneo a como iba. ¿Por qué? De esta manera tú pierdes menos recursos de un torneo del cual ya tienes compromisos, que al final de cuentas lo mejor que te puede pasar es terminarlo. Lo mejor que puedes hacer por tus pactos comerciales es terminar ese torneo. ¿Dónde es donde menos pierde un equipo de fútbol? En la taquilla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde es donde más gana un equipo de fútbol? En los derechos de transmisión. En los derechos de transmisión y en la publicidad. Entonces, la taquilla no representa un gran riesgo para los equipos. La mejor manera es jugar lo que reste del torneo desde a puerta cerrada y no intentar inventar una liguilla que a final de cuentas va a ser quizá mediáticamente te podría resultar, porque se va a hablar de que fue un campeón injusto, de que no debiste haber estado ahí, bla, 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 bla. Lo que sucede, Sergey... A final de cuentas va a ser un torneo de chocolate. Tu propuesta me parece muy utópica. Tu propuesta me parece muy utópica porque México es un país que no se puede dar el lujo de tener la economía de aquí a octubre. De alguna manera, la economía se tiene que reactivar. Tiene que reanudar, ¿eh? No somos economistas, pero lo que sí sabemos es que el fútbol mueve mucha economía y más en un país tan futbolero y tan deportivo. Más allá de eso, sí, no somos economistas ninguno de los 4 que estamos hablando aquí, pero de alguna manera sí somos ciudadanos, somos parte de una sociedad y nos damos cuenta que las calles están completamente vacías, no hay dinero, no fluye en la economía de ninguna de las ciudades, me atrevería a decir que de todo el mundo, Si a mí me hubieran dicho por allá de enero, oye, ¿sabes qué? Va a suceder algo en el 2020 que va a paralizar el mundo entero. Quizá no me lo hubiera creído. Pero y es que todo el planeta está completamente paralizado, A ver, disculpen, y es que la prioridad es la salud, más a ver, allá compañeros, de la economía. pero eso ¿qué tiene que ver con que se juega a puerta cerrada? Porque no tiene nada que ver. No, pero tú hablaste que era hasta octubre. El fútbol mexicano no se puede dar el lujo de detenerse de aquí hasta octubre, porque es un país donde la economía no se puede detener. Y evidentemente, si es por salud, se va a poner en marcha, el fútbol tampoco se va a detener hasta entonces. Si es por salud, tampoco creo que se detenga. A fin de cuentas, va a continuar, sí, a puerta cerrada. Me parece que es lo más cuerdo que puede hacer la Federación Mexicana de Fútbol, tomando en cuenta las situaciones que se están dando. Ahora, de esa manera la Secretaría de los Salud, patrocinadores, cumples con la televisora,
haciendo los descuidas partidos tanto, en puerta ¿no? cerrada, exactamente. Ahora, Pero hay es que un ver poco qué es lo nada que más. dicen las autoridades sanitarias, porque por más que quiera reanudar la Federación Mexicana de Fútbol, si las autoridades deciden que no, Exacto, ya va más allá No, de, Morelia, de los equipos. al día de hoy creo que todo lo que digamos respecto a este tema es totalmente vago, totalmente Especulación. ni especulación, te lo juro, no llega a eso, no sabemos lo que va a suceder, porque México está reaccionando de una manera muy distinta ante todo este suceso, desde el nivel de casos, para el nivel de ciudadanos que somos, el porcentaje realmente es muy bajo, no sabemos si sí está siendo realmente ahora, la ¿sabes cifra qué? o como sea, realmente no sabemos qué es lo que pasa en México, porque pues, prácticamente todos los que se mantienen en las mismas coordenadas a nivel mundial y todo, ya están sufriendo demasiado y en México parece que no pasa mucho, ¿no? Nosotros ¿qué va como iniciando ciudadanos no tenemos esto? la responsabilidad, entonces no sabemos hasta cuándo vaya a parar. ¿Sabes qué lectura le doy a todo esto? Que de alguna manera esta situación y esta crisis del coronavirus, Lo creó el Cruz Azul para ser campeón. no. Esta situación va a terminar obligando a Pablo Guede a renovar. Porque ahora mismo el fútbol se está deteniendo en cuanto a partidos, en cuanto a calendarios y también económicamente. Económicamente. ¿Y quién le va a No pagar habrá- a Pablo Guede? Exactamente. ¿Quién le va a ofrecer una buena cantidad a Pablo Guede? Y Monarcas va a decir, pues estamos como estamos y así está el mundo. O sea que ahora sí Pablo que Guede va a decir, copelas o te quedas sin chamba, papá. exactamente. Entonces, dadas las circunstancias, tanto al cuerpo técnico le va a convenir ahora continuar con Monarcas Morelia porque no va a haber otro club que en estos momentos de crisis económica ponga plata por él. Es una lectura que yo le doy al tema, tratando de ver un poco más allá de lo que pueda suceder con el contrato de Guede. Yo percibo en tu lectura, perdón, Serge, percibo una muy buena lectura, pero no nada más el tema de Guede. Creo que va a pasar lo mismo para también los jugadores que tenían pensado de alguna manera salir de la institución, buscar otro club, y va también para el tema de Sebastián Vegas, que era uno de los probables que se podría marchar del club, y que me parece el propio Aldo que... Rocha, Sí, es que va a haber consecuencias. que declara ayer que o sea, al final del tendría torneo iba a haber. vendría afectando más seguramente, entonces a los jugadores que tengan mayor calidad o que han tenido mayor calidad o continuidad de su nivel, los termina afectando más a ellos. Es que afecta a todos. El mercado se va a detener. El mercado se va a todo. detener. El mercado futbolístico se va a detener. No vas a ver muchas contrataciones en el próximo año, yo creo. En la próxima Pues temporada, ¿no? Lo que sí estoy seguro es que mercado de verano no va No va a haber, eso Sí, sí. no va a haber. mercado de verano no va a Ahora, haber. todo esto parece pintar, Marco, compañeros. Y nada más en como si invierno fuera, no se hacen como ya lo muchos contaste, fichajes. Sí, como bien lo menciona Serge, como si fuera un Por torneo eso. de chocolate, como si fuera un 2020 de chocolate, como que no va a valer el 2020 y todo se va a aplazar para el 2021. Sobre todo también hablando en concreto de las salidas y las incorporaciones de los clubes, porque todo se detiene. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, este posible torneo que de alguna manera no le vas a ver tan victorioso al equipo que se termine consolidando campeón. Es un torneo de chocolate, es un 2020 de chocolate, me atrevería a decir. Bueno, vamos a la pausa. El que no regaló chocolates fue el Fantasma Figueroa, que se le dejó ir con todo al Shaggy. ¿O a quién? ¿Para quién fue la indirecta? Ya lo vamos a comentar a continuación. Estás en Ecos del 15. Ya estamos de regreso en Ecos del Quinceo, el Cerro de tus Pasiones. Pues vaya tema. La verdad que muchas posibles conjeturas y muy pocas soluciones en estos momentos en torno a lo que tiene que ver con el deporte. Vamos a platicar de otras cosas y es que el día de ayer se ha levantado polémica en redes sociales. El Fantasma Figueroa de la nada, de la nada, porque ni siquiera había polémica anteriormente, decide compartir una infografía en la que se menciona a cada goleador histórico de cada club que está en estos momentos en el fútbol mexicano. Evidentemente, allá había nombres pesados, ¿no? Estaba Caviño,
estaba José Saturnino Cardoso, estaba Sague. Luis Roberto Alves Sague, había gente, Borghetti, o sea, había pesos pesados en la Hermosillo. historia del fútbol mexicano, y ahí André estaba la Pierre figurita, Guignac. Omar Bravo. y ahí estaba la figurita del fantasma. Entonces, él en su Twitter, en su cuenta de Twitter, comparte la infografía y dice, palabras más, palabras menos. En esos tiempos éramos ídolos de verdad, no como los ídolos que quieren fabricar ahora, que ya por tener cara chistosa son considerados como tal. ¿Qué opinan de las palabras del fantasma Figueroa? Desde el punto de vista particular, creo que se equivoca. En primera, porque lanza una indirecta. No tiene los pantalones suficientes para decir de quién se trata, ¿no? Como unos cuates. Y en segunda instancia, porque no hay necesidad de compararlo. Por más referente actual que sea Shaggy Martínez, que me parece que iba dirigida para él, no estoy seguro, por más referente que sea el Shaggy Martínez, por más referente que pueda llegar a ser actualmente Sebastián Vegas, el que tú me pongas del plantel actual, no tiene punto de comparación con lo que es la figura de ídolo del fantasma Figueroa. Y no es necesario que él mismo, fantasma Figueroa, baje de su pedestal y baje a este nivel a ponerse a decir que antes sí eran ídolos y los de ahora no. Me parece que está fuera de lugar Marco Antonio Figueroa, a quien admiro, a quien respeto. Y son épocas completamente diferentes, ¿no? Digo, al final de cuentas, al que están poniendo ahí es a él, no tiene por qué compararse. Y a mí lo que en sí no entiendo, ¿por qué ofender a la persona, no? A lo mejor no todos somos agraciados, a lo mejor muchos sí somos agraciados y no tiene por qué, ¿no? Al final alguien puede criticarlo a él, porque nadie se está metiendo con él y ni siquiera pone a quién va dirigida su indirecta, y de la nada, como bien dices, ¿no? Hubiera un antecedente todavía, pero de la nada quiere hacerse publicidad, creo que en estos momentos. Así yo le doy esa lectura, ¿no? Hacerse publicidad, está muy de moda eso, el hacerse publicidad por las cosas que pasan en cada momento. Y sí, pues a final de cuentas yo creo que es para el Shaggy. ¿Para quién más? ¿Quién es el más popular? ¿El Yuca? Ah, por Dios, el Yuca lo hubiera matado con alguna cosa de los goles. Con Rui Díaz, pues ya no está en el plantel. Ya no está en el plantel, y el más popular es el Shaggy, y tiene mucha carisma, es un jugador agraciado, y se parece a una caricatura que por algo le dicen el Shaggy. Obviamente va a ser para el Shaggy, ¿no? O sea... le dan celos, yo creo. Ahora sí me parece desubicado, pues, todo este comentario. Muy fuera de lugar, porque yo como percibo las cosas es que el número 1 no tiene por qué reafirmar ser el número 1 con el número 3, el número 4, el número 5. El número tiene 20, que estar ahí. Que sea. Él no tiene que reafirmar ser el que ya es. O sea, y ahí está fundamentado quién es el número 1. Por eso es a donde voy. Está fuera de lugar lo que dice el propio Marco. fantasma Figueroa. Y ahora algo muy llamativo que dice Serge, o sea, sí es muy, o el personaje que más llama la atención, que más ha traído a la prensa nacional, que ha traído a la propia prensa local, el Shaggy Martínez, sí, y el mismo juego de Monarcas Morelia, como lo comentábamos en el primer bloque con Luis, incluso Pablo Guede, pero es otro órbita, figuras, ¿no? Sí, para hacer figuras, ninguno de los elementos que están aquí en el actual plantel, ni siquiera te podría decir que ni cerca. Ni cerca quizá del propio Raúl Ruiz Díaz, que está ahí en el número 10, entiendo, y que también se ha aventado sus rounds con él. Entiendo la necesidad de Figueroa de querer estar vigente. Entiendo la necesidad del fantasma de querer seguir tomando parte, pues en el pueblo monarca o en el universo monarca, pero esa tarea déjenosla a nosotros. No son y las que formas. le avisen que no va que le avisen que no va por ese camino, porque al Shaggy lo aman. Al Shaggy lo aman, ¿eh? Dejen que se empiece a meter más con el Shaggy, y la gente se le va a voltear a él peor. Mitch, en la página, ahí, después de que se publicó, pues, obviamente el tuitazo de Marco Figueroa, o sea, la gente en caliente, sea cierto o no sea cierto, con mi Shaggy no te metas. Exactamente, o sea, las formas no y una, son. sí, se dividió la opinión, y una
leí una que me encantó, no sé de quién, pero para que vean, leo prácticamente casi todos los comentarios. Alguien que dice, tú fuiste el ídolo de tiempo atrás. Yo soy un aficionado joven y yo elijo a mis ídolos. ¡Tómala, papá! Eso es muy importante, ¿eh? Y es justo lo que dijo Mitch. Es justo lo que dijo Mitch. Ahorita tranquilo, hay mucho Román, tranquilo. Es que ahorita hay mucho aficionado joven, Marco, que quizá no conoce toda la historia de Monarcas. No son los aficionados del 80, del 70, del 90. Es que el que elige es la afición. Son aficionados nuevos, es correcto, Serge. Me parece que ahí el fantasma Figueroa deja por lo menos una muy, muy, muy mala percepción para el aficionado actual que van haciendo del 2000 para acá. Y que sería al revés, decir, wow, el Shaggy está haciendo las cosas bien, pues a su edad, que ya ha estado en varios clubes, le está rompiendo en Monarcas. Les apuesto que así la gente diría, wow, un ídolo, y está admirando a otro ídolo, y se haría publicidad, pero de su manera, ¿no? ¿Por qué ofender? Es lo que no entiendo. ¿El Shaggy ya es ídolo? Porque una cosa es ser referente. No. Y otra cosa es ser ídolo. ídolo. No, todavía no. Todavía no. No, y no empecemos a decir que es ídolo, porque también ¿Cuántos ídolos? Con muy poquito. Ídolos actuales no hay ídolos ninguno. Tiene Monarcas? Actuales en la en historia, el equipo en la que historia. hay, no hay ninguno. En la historia. En la historia. No tiene tantos. Contemos. Sí, tiene. Contemos por el fantasma. Ídolo por el fantasma. Podríamos decirlo, el ídolos fantasma. públicos, ¿no? Darío Franco. Darío Franco. Luis Carlos Gabriel Morales. No, Mario Díaz, Carlos Milón. Carlos Morales. Ídolos. No. Yo creo que Carlos Morales es un ídolo. Carlos Morales, sí. Morales Es un ídolo. El canguro, ¿no? Mario Díaz fue un ídolo. No, Luis Gabriel. Mario Díaz no lo sé. No lo sé. Quizá tú tengas Mudo más referencia. Juárez. No, tampoco. El Mudo Juárez no llegó a ser ídolo. De hecho, lo reventaban mucho. Era un caso similar al de Sansores, ¿eh? Lo reventaban muchísimo. Claudinho, o también me van a decir que Claudinho no. Sí, en otra escala, me parece. Menor. Entonces, si nos estamos poniendo tan exigentes, no hay ninguno, ¿eh? No hay ninguno de la historia corta que se pueda comparar ahí. No. Yo digo que... No, ahí está el Para jefe. mí. ¿Cuál? En la historia corta, Salvo Lolote, Darío. en la última década. Gran El ídolo de último ha sido Monarcas. Raúl Ruiz Díaz, ¿eh? El último ha sido Raúl Ruiz Díaz. En la última Sí. década, Raúl Ruiz Díaz nada Raúl más. Ruiz Díaz. Y el Pampa Romero, pero no llegó a tampoco ídolo. Y Carlos Morales. Carlos También. Morales. Carlos Morales se podría decir que sí es ídolo. Pero ahí está Sí. el tema. Habría que enfrascar. Morelia. Habría que enfrascar. Es que los ídolos es muy Ambiguo, ¿no? No, pero Como sí, para muy meter ambiguo. a alguien. Es muy ambiguo, pero también es un tema muy personal el asunto de hacer ídolos. Si eres un ídolo, pues en masa, pues a final de cuentas entonces eres una figura mediática y no tanto como un ídolo. No lo sé. Creo que es un asunto más personal. Habrá quien tenga de ídolo a la Félix fotografía que Madrigal. tengo atrás, a Félix Madrigal. Habrá quien lo tenga de ídolo porque aparte de ser un jugador, aparte de ser un histórico de Morelia, pudo entrenar con él y lo llevó en un muy buen camino en lo deportivo. Me parece que también los ídolos es un asunto muy personal y pues si quieres jugar al asunto mediático, pues también se vale. Bueno, pues estamos llegando al final. Sí hay históricos, ¿no? Claro. Eso Sí. es Históricos sí buena hay. diferencia. Esa es una diferencia. Histórico sí hay, y lo decía Castillo, de algo que platicábamos el día de ayer, el Eder, lo decía Castillo, ¿no? Monarcas, un buen animador de la liga, de los torneos, que tiene buena historia, no es ni un equipo chico grandes. ni un equipo grande. Sí, me parece que es un buen complemento de la liga. Exacto. Y hay que ser hay que ser una institución muy seria para ser tan sólido por mucho tiempo, porque no todos los equipos han tenido la posibilidad de ser tan sólidos como lo ha sido Monarcas, pues prácticamente desde la segunda vez que estuvo en Primera División. Del 81 a la fecha. Pues nos tenemos que ir, amigos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer, se ha puesto intenso este programa. Agradecemos a Luis Castillo que haya tomado la llamada. Y los esperamos mañana, Mitch, Eder, Serge. Muchas gracias. Y ojo, Bonita tarde. que me gustaría volver a ver al fantasma en el banquillo de Monarcas, ¿eh? A mí también. Ahí con deja eso. Sergio el Digo con comentario. eso. Merece otra posibilidad el fantasma. Mejor Gracias, que nos renueven vemos. a Guede. La próxima. Chao.